dónde pueden estudiar. Sumado a eso, los apuntes de clase. Sumado a eso, si no pueden estudiar, a ver, de Farina. Lo que pasa que el libro de Farina es un libro que es previamente a la reforma de la ley de sociedades en el año 2015. En el año 2015 se reformó la ley de sociedades, con lo cual, ojo, de dónde van a estudiar. Nuestro libro, que se llama Personas Jurídicas, tiene toda la incorporación de todas las reformas después del año 2015. Eso es importante. Y de dónde sugiero no estudiar del libro de Nissen. ¿Está? Nissen tiene un libro que se llama Curso de Derecho Societario. Nissen hoy, si bien es un gran docente, tiene una visión del derecho muy sesgada, es una postura doctrinaria muy minoritaria, ¿sí? Que no coincide en su mayoría con lo que pensamos o lo que piensa el resto de la Academia de Derecho. ¿Está? Con lo cual, con el libro Persona Jurídica, más los apuntes de clase, más un manejo de la ley, que en realidad la ley no deja de ser el libro comentado, vamos a andar bien. ¿Sí? Van a andar bien y van a lograr la aprobación de la materia. Bien. ¿De qué otra cosa me estoy olvidando? A ver. Bien, vuelvo sobre el tema, nos vamos a dividir con la doctora Martínez. Yo le voy a dar los martes. Voy a continuar con la misma unidad que empecé, ¿está? Y ella le va a dar los viernes y va a continuar, va a empezar con otra unidad y va a continuar con esa unidad, ¿está? Para que ustedes no se les mezclen los temas. Igualmente, cualquier duda que les quede de la clase de la doctora Martínez, me repreguntan en la clase siguiente a mí, no tengan ningún tipo de inconveniente, ¿está? Cualquier duda que tengan o cualquier otro problema o cualquier duda que les surja a medida del curso o del cursado, si no me mandan un correo electrónico y también lo resolvemos vía mail, no tengo ningún inconveniente. Bueno, si no tienen ninguna duda por ahora, vamos a arrancar con la primera parte. Espérenme un segundo. Acá. Bueno, el concepto de asociación, digamos, vamos a ir mayoritariamente siguiendo el programa. ¿Está? El programa es muy extenso, ¿está? Tiene muchos conceptos para que puedan incorporar. Mayoritariamente vamos a ir siguiendo el programa. Lo que no está en el programa lo van a estudiar del libro. Bien, ¿cuál es el concepto de asociación? O sea, para entender, digamos, la asociación tenemos que entender la personalidad. ¿Sí? ¿Sí? La personalidad que tiene cada uno es un presupuesto de actuación como sujeto de las relaciones jurídicas. O sea, tengo personalidad para poder actuar jurídicamente. ¿Tá? Ahora, esta personalidad no es algo que se limite exclusivamente a los individuos humanos, sino que se extiende, ¿sí?, a la acción colectiva de los individuos humanos mediante el reconocimiento de agrupaciones e instituciones que actúan en el medio social. O sea, esto implica que yo como sujeto, yo como individuo, Lisandro Haddad, tiene personalidad para poder actuar de manera individual. O sea, personalidad implica poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Bien. Pero no solamente tengo, o sea, esa personalidad, la ley me la otorga también cuando actúo en conjunto con otras personas, ¿sí? Entonces ahí surge una personalidad colectiva, está una personalidad de mucha gente actuando en conjunto y le da la herramienta para poder constituir lo que nosotros después vamos a llamar como personalidad jurídica. La naturaleza humana, ¿tá?, tiende, es esencialmente social. Nosotros no vivimos aislados, ¿sí?, sino que vivimos en constantes vinculaciones con otras personas, con lo cual eso hace que haya determinadas actividades, ¿sí?, que nosotros hagamos con la participación específica de otra gente para obtener una finalidad que no es netamente exclusiva nuestra, sino que es también junto con otras personas. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El derecho comienza a ver esta situación, ¿sí?, de ver que las personas actúan de manera conjunta y les interesa regular esta actuación conjunta de las personas y así va dando desarrollo y nacimiento a
la personalidad jurídica, ¿está? Porque nos asociamos, ¿sí? Para poder, este, para poder cumplir determinados objetivos. Ustedes fíjense una cosa que es muy importante, que el derecho a la asociación es un derecho constitucional, ¿está? Es tan importante que es un derecho constitucional, o sea, el derecho a asociarme. Así como ustedes a lo mejor vinculan el derecho a la asociación con la posibilidad de hacer un sindicato, ¿está? El mismo derecho constitucional de la asociación lo tienen que vincular con la posibilidad de realizar o de constituir una sociedad con otra persona, ¿sí? O de constituir una asociación civil para llevar adelante un club, o de constituir una fundación, ¿está? O de constituir una cooperativa o de constituir una mutual, ¿está? Pero hay por encima del derecho a constituir una sociedad, hay, hay un derecho constitucional que es el derecho a asociarse, ¿sí? Está expresamente estipulado en nuestra Constitución Nacional. Después vamos a ver en qué artículo. ¿Ok? Bien. Cuando la persona jurídica está regulada por el Estado, perdón, la persona jurídica nace como un sujeto de imputación diferenciada, o sea que es esto, es un sujeto distinto de los miembros que la componen y de los miembros que administran. ¿Está? Es una persona jurídica distinta, es otra persona que va a ser titular de derechos y obligaciones distintos que los derechos y obligaciones que tienen los miembros, que son, digamos, los socios o asociados, y también los miembros que los administran, ¿ok? Entonces va a tener todos los presupuestos de la personalidad, que después voy a ver, lo vamos a encontrar en la persona jurídica. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la relación con la empresa? La empresa, si ustedes dieron, digamos, esto es un concepto que se trae de la parte general de Derecho Comercial, de Comercial 1, no sé cómo llama la materia para ustedes, es una actividad. Esta es la coordinación o la regulación de los factores de la producción, ¿sí? Que no dejan de ser el recurso humano, el capital y los recursos naturales. Entonces, la forma de organizar estos recursos para la obtención de una determinada ganancia, es una empresa, ¿sí? Con lo cual, ustedes tienen que entender, primera diferenciación, la empresa es una actividad, ¿sí? Y la sociedad es una persona, ¿está? ¿Qué tipo de persona? ¿Una persona humana? No, es una persona jurídica. Nuestro código divide entre las personas humanas o personas físicas y las personas jurídicas, ¿está? Entonces, esa actividad que es la empresa, ¿solo va a poder ser llevada adelante mediante una sociedad? No, esa actividad de empresa va a poder ser llevada a través de una persona física, individual, como puedo ser yo, o va a poder ser llevada a través de una persona jurídica, ¿está? A ver, yo puedo abrir, vamos a un ejemplo claro, abrir un bar y poner el bar a nombre propio, en nombre propio, exclusivamente, ¿sí? Lisandro Haddad se saca un quit, puede ser empleador, puede obtener la habilitación para abrir un bar, no hay ningún tipo de problema. Ahí está el ejercicio de la actividad de la empresa a través de la persona física, a través de mío. ¿Tá? Ahora, también tengo la posibilidad de que para no tener una exposición patrimonial de mi propio patrimonio, yo pueda realizar, digamos, la actividad empresaria a través de la persona jurídica. Después vamos a ver las limitaciones de qué tipo de responsabilidad tienen los asociados. Pero, ¿cómo sería esto? Entonces, yo voy, constituyo con algún socio, una persona jurídica, una sociedad anónima, por ejemplo, y abro el bar mediante, digamos, a partir de la sociedad anónima, la habilitación a nombre de la sociedad anónima, los empleados a nombre de la sociedad anónima, etc. Entonces, la empresa es una actividad que puede ser ejercida a través de una persona física o a través de la persona jurídica, con lo cual esto nos lleva a decir que la persona jurídica, la sociedad, en realidad es un traje que nosotros le hacemos a la empresa, que la empresa se puede poner o no se puede poner. ¿Está? Es optativo de lo que resuelva la persona o el emprendedor que quiera realizar ese emprendimiento, llamémosle, o esa apertura comercial que quiere realizar. Con lo cual, volvemos, porque esto es un concepto muy importante que quiero que lo fijen, ¿sí? Empresa es una actividad, es la vinculación de los factores de la producción, y la sociedad es una persona jurídica,
esta empresa yo la puedo realizar a través de, en ejercicio, la persona física o de la persona jurídica. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la relación con el fideicomiso? Les pide el programa. Bien. La relación con el fideicomiso es un contrato. ¿Está? Ojo con esto. Ustedes deben haber dado fideicomiso, no sé si el primer cuatrimestre o el año pasado, cuando dieron Comercial 1, la parte general del derecho comercial. El fideicomiso es un contrato, no tiene personalidad jurídica. ¿Está? ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Yo no me voy a poner a explicarle el fideicomiso, ¿está? Porque ya lo vieron, pero sí tengo que decirles que la principal diferencia es que uno es una figura contractual, un contrato del fideicomiso, y la persona jurídica no es un contrato, sino que la sociedad es una persona jurídica. Lo mismo pasa con la relación con el conjunto inmobiliario. El conjunto inmobiliario es una figura que surge después de la reforma del Código Civil y Comercial en el 2015, está para regular esta figura híbrida que había de los barrios cerrados. Los barrios cerrados que no terminaban de ser ni un PH, o sea, ni se adoptaban a la ley de propiedad horizontal, ¿sí? Ni eran una sociedad o utilizaban la figura societaria para cómo hacían, digamos, cómo están estructurados la mayoría de los barrios privados. Vos tenés tu lote, es tuyo, está mediante escritura, tenés ahí un derecho de propiedad, y después tenés una sociedad anónima que es dueña de todos los espacios comunes, está de las calles, del clubhouse o de lo que fuera, del bosque, del parque, de lo que fuera, está, y a cada persona que vive dentro de ese barrio le dan una acción de la sociedad que le permite, está, la utilización perpetua, está, de todo el dominio, digamos, de todas las partes comunes, de las calles, del clubhouse, etc. Entonces, cuando uno transfiere su lote, tiene la obligación de transferir su propiedad, su lote, su derecho de propiedad, junto con la acción de la sociedad que era titular de los bienes comunes. Para evitar esto, que no le gustaba evidentemente al legislador, a lo mejor porque es algo complejo, surge el conjunto inmobiliario, que es un derecho real. Bien, volvamos a la personalidad jurídica. Nosotros tenemos acá dos teorías, ¿sí?, sobre la persona jurídica, que es importante, no me es importante que la sepan para el examen, pero sí me es importante que ustedes la tomen para que entiendan cuál es la discusión. Entonces, una es la teoría de la ficción. La teoría de la ficción es que dice que el Estado, a través de una ley, te permite hacer una persona jurídica, ¿está? Con lo cual esto implica de que a partir de la sanción de una ley, vos tenés la posibilidad de ser una persona jurídica. Si vos necesitas una ley, está, del Estado para poder constituir una persona jurídica, está, si el Estado es el que constituye a través de la ley la persona jurídica, corremos el riesgo de que el Estado, a través de una ley, ¿qué haga? Disuelva a la persona jurídica, ¿está? Y diga, bueno, ahora esta persona jurídica no existe más, ¿está? Entonces esta es la teoría de la ficción. La teoría de la ficción dice, bueno, la persona jurídica no existe en la realidad y la crea el Estado mediante una ley. Lo que tiene de peligroso es que el Estado, así como la crea, la puede disolver. ¿Está? Bien. Dicho y hecho, legislación que viene de los regímenes totalitarios, del gobierno nazi de Alemania, del gobierno italiano, ¿sí?, del fascismo. Y por otro lado está la teoría de la realidad, que es la teoría que adopta nuestra Ley General de Sociedades, que es la Ley 19.550. ¿Qué dice la teoría de la realidad? Dice, bueno, la persona jurídica existe en la realidad, ¿tá?, y lo único que hace el Estado es reconocer la existencia de esa persona jurídica que ya existe. ¿Y cómo se crea? Se crea, ¿sí?, a través de... nace por libre voluntad de las partes, nace por libre voluntad de los socios, ¿tá?, y se disuelve por la libre voluntad de los socios. Con lo cual yo no dependo del Estado
para el nacimiento de la personalidad jurídica. ¿Está? La crean los privados, la crean los particulares, la disuelven los particulares en base a la teoría de la realidad, que dice que la persona jurídica existe desde antes de que el Estado la reconozca. ¿Está? Después el Estado va, la reconoce y yo, si quiero, la inscribo en el registro público, si quiero, no la inscribo. Atención con esto, porque el otro día tomamos examen y hay un apunte dando vuelta, está donde está mal, ¿sí? Porque dice que la sociedad anónima necesita autorización del Estado para funcionar. Y esto, por favor, agéndenlo, es importante porque es importante el concepto, que es lo que le estoy diciendo. Ninguna sociedad necesita de la autorización del Estado para funcionar. ¿Estamos? Bien. Solamente necesitan de la autorización del Estado para funcionar las asociaciones civiles y las fundaciones, las mutuales y las cooperativas. ¿Estamos? Esto es muy importante. Vuelvo, porque situémonos en su trabajo el día de mañana y situémonos en que ustedes quieren hacer una SRL, pueden constituir la SRL los privados sin autorización del Estado. ¿Está? Entonces ustedes le van a saber decir a su cliente, ¿sí? Nosotros podemos hacer las sociedades que queramos hacer. No necesitamos del Estado. ¿Está? Acuérdense, para el empresario, mientras más lejos lo tengan al Estado, mejor, porque depende de él mismo. ¿Está? La inversión. Por eso ¿por qué es importante el derecho de sociedades? Porque, a ver, la inversión va donde hay seguridad jurídica. ¿Está? Entonces, si nosotros no damos seguridad jurídica, que es lo que está pasando hoy en Argentina, la salida de las empresas en Argentina se están dando por la falta de seguridad jurídica. Si nosotros no otorgamos seguridad jurídica, no va a haber inversión. ¿Está? Entonces, el empresario quiere seguridad jurídica. Eso me implica a mí normas claras, sin discrecionalidad del legislador, sin discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ¿está? Y sometidas a lo largo del tiempo. ¿Está? Que sepan que en Argentina este es el modelo del derecho de sociedad y esto funciona de esta manera. ¿Estamos? Entonces, un claro ejemplo de lo que nos está pasando hoy es que la falta de seguridad jurídica, no porque estemos reformando la ley, sino porque en realidad no se cumple con la ley, hace que las empresas emigren. Y el hecho de que hace que las empresas emigren automáticamente hace que en Argentina se haya una pérdida de empleo, ¿está? Pérdida de recursos, pérdida de utilidad, pérdida de impuestos, ¿está? Para todos. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Fíjense, típico caso de Mercado Libre, ¿está? Mercado Libre no se fue en el servicio de la República Argentina, ¿está? Pero sí cambió su casa matriz a Uruguay. ¿Por qué cambió su casa matriz a Uruguay? Porque cuando Galperín empezó a tener un conflicto con el Poder Ejecutivo, se sintió inseguro, entonces ¿qué hizo Galperín? Se fue. Dijo, yo no necesito estar en Argentina, me voy a Uruguay, pongo mi sede social en Uruguay, pago el impuesto en Uruguay, los impuestos de la ganancia en Uruguay, y sigo prestando el servicio en Argentina. Ahí tuvimos pérdida de empleo. Bueno, sí, todo el personal administrativo que estaba en Mercado Libre, etcétera, se fue de la Argentina, se fue a Uruguay, tuvimos pérdida de empleo, no tuvimos la pérdida del servicio y sí tuvimos pérdida de recaudación. ¿Está? Lo que implica pérdida de utilidad para el país en general, pérdida de recursos para todos los que habitamos el suelo. Con lo cual, nosotros tenemos que dar seguridad jurídica. Y para dar seguridad jurídica, nuestra ley de sociedades dice, bueno, la sociedad, la persona jurídica existe desde antes de la sanción de la ley del Estado, nace como consecuencia y como voluntad, ¿tá?, de lo que quiere hacer el privado y no como voluntad del Estado. Bien. Con lo cual hoy tengo de que la persona jurídica es un recurso, como les decía antes, un recurso que me da la ley en virtud de que, un recurso para poder realizar a través de ella llevar adelante la empresa. Bien, con lo cual, las consecuencias de la teoría de la realidad es que el Estado se limita al reconocimiento de la persona jurídica. Las personas jurídicas son dirigidas y administradas por la gente que la compone, ¿está? Y acá tenemos otro punto, ¿está? Y por ello van a ser responsables por los ilícitos que cometan.
Si nosotros creemos que la persona jurídica es una creación del Estado, ¿está? Entonces esa creación nunca podemos tener una ley para hacer algo malo. Entonces las personas jurídicas no podrían delinquir. Delinquir no es cuestión del delito penal, sino podrían realizar un ilícito. O sea, esto tendría que ver que si va el auto de la persona jurídica y choca a alguien, ¿está? Entonces ahí, como si la persona jurídica es creada por la ley para hacer algo que está nunca para hacer un ilícito, si hace un ilícito no respondería por las consecuencias del choque. ¿Estamos? Y en este caso, la teoría de la realidad sí respondería por las consecuencias que tienen que ver de los ilícitos de las personas jurídicas. Bien. Vamos a volver acá. Hasta ahora estamos, si no entienden, me paran y me preguntan. Vamos. Bien, vamos a ver el sistema. ¿Cuál es el sistema jurídico, digamos, de la personalidad jurídica? De la persona jurídica. Tenemos que ir al artículo 14 de la Constitución, donde me dice que todo habitante de la nación goza de a un montón de cosas, y a su vez goza de usar y disponer de su propiedad, ¿está? O sea, nuestro derecho de propiedad, y de asociarse con fines útiles, ¿está? Y de asociarse con fines útiles. Primer derecho constitucional que tenga un juego y vinculado con la persona jurídica. Porque parece ahora, y en estos últimos años, de que todos tenemos derechos constitucionales y todos tenemos derechos humanos. Y cuando hablo de que todos tenemos derechos constitucionales o derechos humanos, no solamente el trabajador o el empleado tiene derechos, sino que también tiene el empresario derechos, ¿está? Y el empresario tiene derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales? Esto que les estoy diciendo acá, ¿está? De usar y disponer de mi propiedad y asociarse con fines útiles. Y también hay un artículo que es fundamental en la Constitución Nacional, que es el artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? Las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, todo lo que yo haga, ¿está? Que no perjudica a un tercero, ¿sí? Ni a la moral pública, etcétera, que eso es invaluable, pero que no perjudica a un tercero, está solamente reservada a Dios y exento de la autoridad de los magistrados. ¿Qué significa estar exento de la autoridad de los magistrados? Que el magistrado no me puede juzgar sobre esa actitud que yo estoy haciendo si no perjudico a nadie. Y después dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. A ver, volvamos sobre este artículo, que este yo le quiero decir, es fundamental que ustedes incorporen este concepto. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Sí? Entonces, yo voy a estar obligado a hacer solamente lo que me manda la ley. De todas las cosas que la ley no me manda, no estoy obligado a hacerlo. Y tengo prohibido hacer las cosas que la ley me prohíbe. ¿Sí? Tengo prohibido hacer las cosas que la ley me prohíbe. Lo que la ley no me prohíbe, las puedo hacer. ¿Está? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante en el derecho de sociedades, porque después vamos a ver, o vamos a tener la discusión, o la actual discusión de qué puedo hacer con la sociedad y qué no puedo hacer con la sociedad. Entonces nosotros siempre tenemos que acordarnos del artículo 19 de la Constitución, que dice, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba que yo no pueda hacer. ¿Está? Vuelvo. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba exclusivamente. ¿Sí? Estamos incorporando ese concepto porque es un concepto sumamente importante. Bien, entonces, cuando nosotros vemos el sistema normativo de la personalidad jurídica, artículo 14, artículo 19 de la Constitución Nacional. Bien. Si nosotros vamos al Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial regula, ¿sí? Espera. El Código Civil y Comercial regula la persona jurídica, la parte general de la persona jurídica, y el artículo 143 habla de la personalidad diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que le decía antes?
La persona jurídica tiene una personalidad distinta de las personas de sus miembros. ¿Está? O sea, porque ahora, ¿qué pasa? Se confunde. ¿Qué se confunde? Se confunde la sociedad con los dueños de la sociedad. No, el artículo 143 del Código Civil dice que tiene una personalidad diferenciada. ¿Ahí está? O sea, unas cosas son los derechos y obligaciones de la persona jurídica y otra cosa son los derechos y obligaciones del socio de la persona jurídica. ¿Está? Primer artículo importante. Segundo artículo importante es el artículo 141, que dice, me da la definición, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y obligaciones. ¿Está? O sea, acá la ley le da la posibilidad a la persona jurídica de que adquiera derechos para la persona jurídica y obligaciones para la persona jurídica. Bien. Bueno, artículo 142 es un artículo sumamente importante, que es lo que le estaba hablando antes acerca de esto, que dice que comienzo de la existencia de la persona jurídica. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. ¿Está? Esto implica, comienza desde que los privados deciden resolverla. Si nosotros estuviéramos en clase hoy, en clase presencial, todos juntos y redactamos un contrato social de SRL y lo firmamos, ahí nació la SRL, ¿está? A la cual nosotros le pondremos un nombre, pero en ese momento, más allá de que parezca una cosa muy simple, es una cosa muy simple, en ese momento nace la personalidad jurídica y como ustedes ven, no necesito del Estado en lo más mínimo. ¿Está? Bien. Y después me dice el 142 del Código Civil y Comercial, no necesita autorización para funcionar, salvo disposición en contrario. ¿Está? Bien. Entonces, no necesito autorización del Estado para funcionar, salvo disposición en contrario. ¿Y qué pasa si no tengo la autorización del Estado para funcionar? Supónganse una fundación o una asociación civil. ¿Nace la persona jurídica? Sí, claro que nace la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la primera parte me dice que la persona jurídica nace del momento de su constitución. Dividan la noción del nacimiento de la persona jurídica de la noción de la autorización estatal para funcionar. Nace siempre por disposición del privado, después hay algunas que necesitan autorización estatal para funcionar. Bien, como por ejemplo la fundación. Si yo no obtengo la autorización estatal para funcionar, eso implica como sanción, ¿tá?, que no voy a poder tener el beneficio de los derechos del tipo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, los administradores de la asociación civil de un club, ¿está? Vamos a ver. Por ejemplo, Newell o Central tienen autorización del Estado para funcionar. Entonces, los que administran tienen una responsabilidad limitada. No ponen en juego su patrimonio. Si no hubieran obtenido la autorización del Estado para funcionar, podrían funcionar exactamente igual, podrían existir, podrían tener el equipo en primera. Ahora, una de las sanciones es que los administradores responderían con todo su patrimonio por los derechos y obligaciones que surgen del club. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios del tipo social o de la persona jurídica en este caso es que tiene una responsabilidad limitada a su administrador. ¿Por qué? Porque me da la ley con la autorización estatal. Si yo no obtengo la autorización estatal, en ese caso entonces ahí pierdo esos beneficios del tipo. ¿Me entienden la diferencia? Porque es crucial esto, chicos. Es crucial y es importante. ¿Cuándo comienza? No necesitan autorización estatal para funcionar, excepto disposición en contrario. Las que necesitan autorización para funcionar, que son asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales. Gracias, Juan. Pierden los beneficios del tipo. Me esperan un minuto, que voy al baño y vengo, por favor. No se vayan, Bien. ¿Qué me falta? Nada por aquí. En el punto 2 les dice a ustedes, les dice la sociedad como contrato y la sociedad como sujeto de derecho. ¿Tá? Esto también es un punto que tenemos que ver y que analizar, que es la sociedad es un contrato. ¿Está? O sea,
jurídicamente es un contrato. Y cuando nosotros celebramos ese contrato hace nacer a la persona jurídica o hace nacer al sujeto de derecho. ¿Está? Yo tengo dos visiones entonces en cuanto a la sociedad. En la sociedad que yo tengo con mi socio, me une un contrato que es el contrato de sociedad y yo a través de ese contrato sé cuáles son mis derechos como socios y mis obligaciones como socios. Pero a su vez, la sociedad tiene otra, como si fuera otra dimensión jurídica, que es la sociedad como sujeto de derecho. O sea, la sociedad cuando ella misma actúa, ¿tá?, con respecto a los terceros. ¿Sí? Esa noción es fundamental. Bien. ¿Qué tipo de contrato es? O sea, nosotros tenemos, los contratos generalmente son contratos bilaterales. ¿Está? O sea, el contrato bilateral es yo te vendo el auto a vos y vos me pagás con dinero. ¿Está? Eso implica que si yo incumplo mi contrato, ese contrato queda incumplido, resuelto, yo no te entrego el auto, con lo cual vos no me pagás mi dinero, ¿sí? O si estaba viciado mi consentimiento, ¿está? O sea, vos me presionaste y yo puedo determinar la nulidad de mi vínculo, que yo te di consentimiento porque tenía miedo, ese contrato es nulo porque fue nulo mi consentimiento otorgado. Estamos ahora, con respecto a la persona jurídica o a la sociedad es un contrato plurilateral de organización. ¿Por qué? Parece complejo, pero no lo es. Primero es plurilateral porque tiene un montón de partes, ¿sí? O sea, tiene tantas partes como socios haya, ¿está? Y yo, ¿me vinculo con el socio? No, yo no me vinculo con el socio, sino que yo me vinculo con la persona jurídica. Es complejo esto analizarlo sin un pizarrón o mostrárselo sin un pizarrón, pero sería que mi primera obligación que tengo cuando formo parte de una sociedad es realizar un aporte. ¿Ese aporte se lo debo a mi otro socio? No, no se lo debo a mi otro socio. Ese aporte se lo debo a la sociedad. ¿Está? ¿Esto qué va a implicar? Que si yo incumplo, y después hay, por ejemplo, María Sol que se lo debe el aporte a la sociedad, Diana que le debe el aporte a la sociedad, Gastón que le debe el aporte a la sociedad. Si yo incumplo con ese aporte, queda resuelto mi vínculo con la sociedad, pero eso no lleva a la resolución del contrato en general. ¿Por qué? Porque hay todos otros vínculos que se mantienen, el de Sol, el de Diana y el de Gastón. ¿Está? Entonces, una de las cuestiones importantes acerca del contrato plurilateral es que la resolución de un vínculo con la persona jurídica no implica la resolución del contrato, lo que sí implica en materia de un contrato bilateral donde hay solamente dos partes. Por otro lado, este contrato plurilateral lo que hace es organiza cómo va a funcionar la persona jurídica el día de mañana, cómo va a formar la sociedad, por eso es de organización, y permite que las partes vayan ingresando y yéndose del contrato cuando esas partes quieran a través de la venta de mis acciones, cuando yo le vendo las acciones a un tercero. Entonces acá, en este momento, yo me estoy yendo de este contrato sin que eso afecte el vínculo de los otros socios para con la sociedad. Entonces es un contrato plurilateral de organización, que tiene un plazo, ¿sí?, que es el plazo que va a durar la sociedad y que ese plazo puede ser prorrogado. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a la sociedad unipersonal. Sociedad unipersonal. Hasta antes del 2015, nosotros teníamos que el legislador nos daba este recurso que es la persona jurídica, ¿sí?, como un recurso para que yo me junte con otra persona y lleve adelante un emprendimiento en común que no podría haber hecho solo. A ver, yo, por ejemplo, quería poner un bar, ¿sí?, y la apertura del bar implicaba un gasto de 1.000.000 de pesos y yo tenía 500, entonces, ¿qué hacía? Buscaba un socio, aportábamos 500 cada uno y abríamos el bar, y en ese caso, como era un recurso para poder juntar fuerzas para llevar adelante el emprendimiento, podía utilizar este traje de la sociedad para poder realizar ese emprendimiento comercial.
A partir del año 2015 se incorporó a nuestra legislación la sociedad unipersonal. Entonces cambia el paradigma de que para qué tenemos una sociedad. ¿Está? Entonces ahora puedo utilizar la sociedad unipersonal. Esto implica que yo solo puedo destinar parte de mi patrimonio y constituir una sociedad unipersonal. ¿Está? Ahora no necesito tener dos personas para poder constituir una sociedad. Una sociedad. ¿Está? Entonces cambia ese paradigma. Antes el legislador me la daba a mí porque yo no llegaba con el dinero, necesitaba juntar fuerza para llevar adelante un emprendimiento común, y ahora me la da por la posibilidad de fraccionar mi patrimonio. ¿En qué me beneficia fraccionar mi patrimonio? En que yo sé que yo destino 1.000.000 de pesos a la apertura del bar, y si elegí un tipo social que tiene una responsabilidad limitada en cuanto no afecta a mi patrimonio, yo sé que si pierdo eso, está, que no pierdo más dinero. Entonces me permite el fraccionamiento del patrimonio. El permitirme el fraccionamiento del patrimonio lo que hace es la incentivación de una inversión. ¿Está? Y además, lo que hace, además de esto, lo que hace es legislar sobre una cosa que yo se utilizaba, porque, por ejemplo, utilizábamos lo que llamaba la figura del socio de cómodo, que era el socio de cómodo. En realidad, si yo podía llevar adelante el emprendimiento común y buscaba constituir una sociedad, como la ley no me permitía tener una sociedad unipersonal, ¿qué hacía yo? Buscaba un socio, ¿sí?, que tuviera el 5% del capital de la sociedad, y de esa manera solucionaba este problema. Que puede ser mi cónyuge, mi hijo, mi mamá o quien fuere. ¿Está? Bien. ¿Qué pasó? En el año 2015, cuando se reforma la ley, se había pensado la sociedad unipersonal para todos los tipos, casi todos los tipos sociales donde se requería una sola clase de socios, y después va al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia lo que hace es limitar la sociedad unipersonal a un solo tipo de sociedad, que es la sociedad anónima unipersonal. ¿Está? Bien. La sociedad anónima unipersonal. Y además a esa sociedad anónima unipersonal se le ponen un montón de trabas, que es tener, por ejemplo, 3 directores, 3 síndicos, que es el órgano de control, y a su vez estar controlada por el Estado, ¿sí?, junto con las sociedades que deben tener un control estatal permanente del Estado, que son, fíjense, las compañías de seguros, ¿está?, los bancos, las sociedades que prestan servicios públicos y las sociedades que tienen un capital de más de 50 millones de pesos. Y también las sociedades anónimas unipersonales. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la Presidenta de la Nación en ese momento hace el lanzamiento del código, dice claramente la idea que traía el legislador, que era, bueno, ahora el kiosquero va a poder tener una sociedad unipersonal y va a poder proteger su propio patrimonio, va a poder proteger su casa de las deudas que pueda no llegar a tener el código. Y esta utilización es una utilización muy importante para la MIPYME, que es la mini pyme, que es la que requería este traje de, bueno, yo no necesito otro socio, la realidad es que no tengo otro socio, tengo un kiosquito, tengo un almacén, y está mi nombre, y los empleados tengo que tener a mi nombre, y los riesgos son míos, entonces ahora a través de la sociedad unipersonal va a poder fraccionar su patrimonio. Bueno, esto es lo que ella le había quedado en la cabeza, y estaba bien lo que yo estaba planteando. Lo que no sabía era que su propio Ministerio de Justicia había modificado la regulación hecha por el legislador del año 2015 y la había entorpecido tanto que las únicas sociedades que terminaron haciendo sociedades unipersonales eran las grandes corporaciones, que ya tenían 3, porque ustedes imagínense que ese kiosquito iba a tener que tener 3 directores, o sea, 3 personas que administren la sociedad y 3 personas que controlen a los que administran. O sea, un elenco de 6 personas cuando era solamente en cabeza de una sola persona, ¿sí? Con lo cual nació como una idea, pero fue entorpecida en el año 2015 en el Ministerio de Justicia, la sociedad unipersonal, que conforme a la ley 19.550 es sociedad anónima unipersonal y además tiene un control estatal permanente como si fuera un banco, a pesar de que después del año 2015 se le fue eliminando la obligación de tener 3 directores, no las tiene más, y de tener 3 síndicos tampoco. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2017, ¿sí?, surge la ley de apoyo al capital emprendedor,
y en la ley 27.349, que es la ley de apoyo al capital emprendedor, el legislador reguló la famosa, no sé si ustedes la escucharon, SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Está? La Sociedad por Acciones Simplificadas, que desde ya le digo que no es un invento de Mauricio Macri ni nada por el estilo, sino que es una sociedad que se utiliza en todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, hablamos en todo el mundo, sí, no en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Francia, en toda Europa, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en todos lados. Está la Sociedad por Acciones Simplificadas, que puede ser unipersonal o no, ¿está? Que no tiene un capital mínimo, ¿está? Ahora vamos a ver eso, y que está basada en lo que se llama la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es la autonomía que tienen los propios socios de regular esto que era el contrato social entre las partes. ¿Está? O sea, yo en mi vínculo con los socios hago lo que quiero, a excepción de que perjudique a un tercero o a excepción de que traiga una inseguridad al tráfico mercantil. Vuelvo, yo con mi socio hago lo que quiero, salvo que esté prohibido. Artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Está? Bien. Con lo cual me da la posibilidad, vuelvo, ahí sí, con la incorporación de la SAS, la persona que tenía el kiosquito puede hacer su SAS unipersonal y poder hacerla. ¿Está? Bien. Con lo cual, ahora sí me permite adecuadamente el fraccionamiento de patrimonio de la MIPYME. Y, le voy a decir por otro lado, tanto en Colombia, como en Francia, como en Brasil, como en todos los lugares del mundo, la SAS ayudó a ¿qué? Ayudó a la formalización formalización de la actividad comercial que antes hacía el kiosquero, el solo, ¿está? Se formaliza y son las únicas, ¿sí? Que en el año 2019, por ejemplo, aumentaron el empleo privado, ¿está? Porque con medidas colaborativas o con incentivos permitían el blanquear el empleo, ¿está? Entonces esto tendió a que haya un blanqueamiento de la economía, que eso lleva a que haya un aumento del empleo registrado, que eso lleva a que haya un aumento de la recaudación fiscal. ¿Está? Bien. Con lo cual la aparición de la Sociedad por Acciones Simplificadas revolucionó el mercado jurídico y hasta el año 2010-2020, ¿está? Y ahora les explico por qué. Hasta el año 2020, la mayor cantidad de sociedades que se hicieron en todo el país, incluso en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, eran las sociedades por acciones simplificadas. ¿Está? No solamente eso, sino porque en algunas provincias como Córdoba, como Mendoza y como ciudad, como capital, se podían hacer online y algunas en 24 horas, otras en 3 o 4 días, como se hace en cualquier parte del mundo. ¿Qué tenía como positivo también? Tenía como positivo también que solamente requería un capital mínimo de 2 salarios mínimos vital y móvil, que creo que está a 15.000 pesos, una cosa así, o sea que serían 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque la doctrina y la jurisprudencia, o sea, cuando hablamos de la doctrina, son los que escriben, los profesores de derecho, y la jurisprudencia le hizo decir cosas a la ley 19.550 que la ley no decía. ¿Está? Una de esas cosas que le hicieron decir es la vinculación entre el objeto y el capital. A ver, ¿qué implica? Que si yo voy a constituir una empresa constructora, entonces tengo que tener el capital suficiente, el aporte suficiente del socio para que con ese capital pueda llevar adelante la construcción. Bien, en ningún lado de la ley me habla de un capital mínimo para ningún tipo social, a excepción de para la ley para las sociedades anónimas que requiere un capital de 100.000 pesos. Con lo cual, la consecuencia de esta errónea interpretación del legislador de que el capital tenía que estar vinculado al objeto lleva a que ustedes vayan al registro público y que cuando quieran constituir una sociedad, el registro público, que está a cargo de una persona que jamás en su vida fue empresario, que jamás en su vida ejerció derecho y que no hace ningún proyecto de inversión, les diga a ustedes, empresarios, asesores de empresarios, qué capital van a necesitar para poder constituir esta sociedad. Está un concepto totalmente antiguo que pasa en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que no pasa en Córdoba, que no pasa en Mendoza y que no pasa en ninguna otra parte del mundo,
donde las sociedades tienen como capital, por ejemplo, €1 o $1. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo importante es el capital. No, porque lo importante es el patrimonio que tenga la persona jurídica y no el capital, no el concepto de capital. ¿Está? Ustedes imagínense, y yo siempre le pongo este ejemplo, que si Steve Jobs, ¿está? O Mark Zuckerberg, que hicieron su empresa desde el garage de su casa, hubieran ido al registro público a contarle, ¿está? A la Secretaría del Registro Público qué es lo que tenían en mente, el registro público le hubiera dicho, vos necesitas para esto, no sé, $1.000 millones. ¿Está? Con este monstruo que querés hacer. Y nada de esto pasó. ¿Está? Nada de esto pasó. Zuckerberg y Steve Jobs comenzaron su negocio con una SaaS, ¿sí? O sea, una Limited Liability Corporation, que lo llaman en Estados Unidos, con un capital de $1, ¿está? Y así continuaron con su empresa hasta llegar a lo que tienen hoy. ¿Sí? Una de las unicornios de Argentina es esa que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la que manda los satélites al exterior para hacer el control, no sé si es del clima o lo que fuera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es lo que se llama unicornio. ¿Qué son esas qué es unicornio? El unicornio es aquella sociedad que surge, ¿sí? A través de un emprendedor y hoy vale más, creo que más de $100 millones o algo por el estilo. Esa SAS tiene un capital mínimo de 2 salarios mínimos vital y móviles y manda satélites al exterior. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay que, como ustedes son contadores de licenciados en administración y saben mucho mejor que yo que estudian finanzas, la posibilidad de financiarse no es solamente a través del aporte o del capital propio, sino que también nos financiamos a través de capital externo. ¿Está? ¿Sí? Y a su vez el capital dentro del capital propio tampoco a través de aporte en concepto de capital, sino puede ser préstamo bancario, préstamo a los socios, proveedores, compra a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué pasó? 2019 va a la Inspección General de Justicia. Cada provincia tiene su autoridad de control. ¿Está? La autoridad de control en Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende del Poder Ejecutivo, ¿está? O sea, del gobernador. La de Buenos Aires, la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Inspección General de Justicia, pero no me pregunten por qué, en vez de depender del jefe de gobierno de Cava, depende del Poder Ejecutivo de la Nación. Entonces va a la inspección un profesor de Derecho que se llama Ricardo Nissen, ¿sí? Que es un enemigo acérrimo de la SAS, más allá de que genere empleo, que genere trabajo, porque a él dogmáticamente no le gusta lo que está haciendo, entonces emitió un montón de sociedades por acciones simplificadas, un montón de resoluciones de la inspección en contra de las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, de esa manera, ¿qué fue lo que hizo? Limitó la actuación de las sociedades por acciones simplificadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué limitaciones? Por ejemplo, que no las podés, fíjense esto, no las podés constituir más a través de medios tecnológicos, o sea, no las puedo constituir más online. Tengo que llevar libros materiales, o sea, las SAS tienen la posibilidad de llevar libros informáticos a través del sistema de blockchain, o sea, mayor seguridad que el sistema de blockchain, que no puedo cambiar en mi libro, es imposible, ¿sí? Bien, entonces empezó a limitar, le puso un capital mínimo vinculado al objeto, hizo todo lo que no había que hacer para que las SAS no pudieran trabajar. Esto implica, ¿qué es lo que implica? Implica menos posibilidad o decisión para el empresario, implica inseguridad jurídica. Automáticamente, ustedes entiendan esto, automáticamente hay inseguridad jurídica, lo que hay es salida de la inversión del país. ¿Está? Bien, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasó, ¿no? En vez de la salida de inversión del país, las sociedades se dejaron de constituir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se empezaron a ir a Mendoza o a Córdoba, ¿está? Donde la autoridad de control jamás emitió todo este tipo de regulaciones porque entendió que este tipo de regulaciones iban en contra de la propia recaudación estatal, ¿está? Con lo cual
empezó a darse esa situación, la salida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ir a Mendoza o a Córdoba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Metió un proyecto de reforma de la SAS, donde prácticamente la mata, la Sociedad para Operaciones Simplificadas, que tiene media sanción en el Senado y que no puede ser aprobada en diputados, hace ya como un año que está, y que no puede ser aprobada en diputados. ¿Por qué? Porque en diputados, los diputados tienen una vinculación mayor con sus vecinos y diputados de Mendoza y especialmente diputados de Córdoba, incluso de su propio, del propio partido de oficialismo, no les votan a favor porque tienen una gran presión de los empresariados locales para que no saquen las sociedades por acciones simplificadas. Bien. Pero es el futuro. A ver, el futuro comienza y no se puede evitar. ¿Está? Uno lo puede postergar 1 año, 2 años, 3 años, pero nunca lo puede evitar. Está este tipo social que funciona en todo el mundo, que es simplificado en base a que los socios lo quieren hacer, que tiene libertad, que tiene autonomía, tarde o temprano, está en Argentina, rige al 100% en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, rige, pero no se puede hacer online, por ejemplo, algunas cosas tecnológicas que por una cuestión de sistema no lo han podido hacer. En este momento está limitado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tarde o temprano esto es como el progreso, tarde o temprano llega. Bien, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad de la persona jurídica. Acá. El artículo 43 del Código Civil y Comercial dice que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de sus miembros. Esto implica que los miembros no responden por las obligaciones de las personas jurídicas, ¿tá? O sea que si yo soy socio de una SRL, no respondo por las obligaciones de la SRL, excepto en los supuestos que expresamente esté previsto por la ley. ¿Estamos? Entonces, es el efecto de la división patrimonial, ¿sí? O sea, de la generación de un nuevo patrimonio. El efecto fundamental es que quien reclame a la persona jurídica tiene que agredir el patrimonio de la persona jurídica. Y solo excepcionalmente, y si así fue pactado o el tipo social o la sociedad, digamos, que tengamos, lo tiene regulado así, entonces en ese caso sí voy a poder agredir el patrimonio del socio, si no, no lo puedo agredir. ¿Está? Este es el efecto, la consecuencia lógica de que las personas jurídicas tienen una personalidad distinta de sus miembros. ¿Sí? Bien. Con lo cual, no se admite la confusión patrimonial entre la persona jurídica y los socios, ni la persona jurídica con los administradores, y la consecuencia es que los socios o los administradores de la persona jurídica no responden con su patrimonio por las obligaciones tomadas por la sociedad. ¿Está? Y por otro lado, tampoco los acreedores de los socios pueden atacar, digamos, es la misma moneda, la otra cara de la misma moneda. Tampoco los acreedores de los socios pueden atacar el patrimonio de la persona jurídica. ¿Sí? Bien. Además de esta responsabilidad de la que estamos hablando, las personas jurídicas responden frente a los terceros por los daños ocasionados por quienes la dirijan o administran, o sea, la persona jurídica, en ejercicio u ocasión de sus funciones. ¿Está? Bien. Y también responden por los hechos, ahora lo vamos a desarrollar, por los hechos de sus dependientes y las cosas o actividades riesgosas que realizan. ¿Está? ¿Cuál es el daño producido por sus dependientes? Son las consecuencias perjudiciales que hicieron las personas que actuaron en interés de la persona jurídica. Acá no me importa si es empleado o no es empleado. ¿Está? Si yo hice algo en beneficio de la persona jurídica y le causé un daño a un tercero, la persona jurídica va a responder. ¿Está? También responde por los daños causados por las cosas que están bajo su custodia. ¿Ok? Entonces, en el sentido de que si un empleado en su ejercicio hace un daño, ¿está? Entonces va a responder la persona jurídica. ¿Estamos? ¿Ok? Por ejemplo, yo hace poco estoy teniendo un problema con el Banco Santander, ¿sí? Por supuesto que el Banco Santander como persona jurídica no me va a causar un daño. ¿Quién me va a causar un daño? Sus empleados. Entonces, el Banco Santander va a responder por la conducta que hace este empleado. Bien.
Entonces, la responsabilidad puede provenir por un incumplimiento, la responsabilidad de la persona jurídica, por un incumplimiento contractual, o sea, incumplo el contrato que firmó la persona jurídica, por el hecho de sus dependientes, de los empleados, por las cosas que están, las cuales es propietaria o está bajo su guardia, por ejemplo, si es propietaria de llamémosle una represa, y la represa estalla y causa un daño, va a responder, y por el hecho de los directores o administradores en ejercicio u ocasión de sus funciones. ¿Qué implica para esto? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, la ocasión comprende aquellos actos en los cuales ellos son puestos en esa ocasión solamente por estar en la persona jurídica. Llamémosle típico caso de, por ejemplo, un caso de acoso sexual. Cuando uno puede acosar a alguien, puede acosado a alguien por el lugar que ejerce dentro de la persona jurídica, o sea, el director o directora sobre un empleado, ¿está? Entonces, ese acoso, o ese acoso laboral, no sé si puede ser laboral, se puede generar en base a que, ¿por qué te acoso? Yo te acoso porque soy tu jefe. ¿Está? Entonces ahí es un daño que él está generando en ejercicio u ocasión de sus funciones. Por ejemplo, esa es la ocasión. En ejercicio, cuando yo estoy manejando el auto de la empresa, ¿está? O cuando yo estoy manejando mi auto propio, pero lo estoy haciendo en ejercicio de mi función, soy el director de la empresa, ¿está? Y estoy yendo a una reunión de la empresa y choco con mi auto, estoy en mi ejercicio, entonces ahí también voy a responder en esa circunstancia, va a responder la persona jurídica, ¿sí? Bien, también va a responder por la responsabilidad por los daños que pueda causar el empleado o dependiente en cumplimiento de su función encomendada que vimos recién. Bueno, a ver, la responsabilidad de los miembros, ¿verdad? Para hacer un cierre. La regla general es que responde la persona jurídica, siempre, ¿está? ¿Por qué? Porque tengo una diferencia patrimonial, porque tengo una personalidad jurídica distinta, lo que implica que tenga patrimonio separado, lo que implica que tenga un sujeto distinto. La excepción es, por ejemplo, según el régimen especial de cada sociedad. Por ejemplo, el socio de la sociedad colectiva, ya lo vamos a ver, pero responde con su propio patrimonio. Cuando los miembros se hubieran obligado con la persona jurídica como un fiador, cada vez que ustedes van a abrir una cuenta bancaria de una persona jurídica, ¿tá? De una sociedad al banco, el banco le va a abrir la cuenta bancaria, pero además de abrir la cuenta bancaria, lo que le va a exigir es una fianza personal. Entonces ahí van a responder por las deudas de la persona jurídica, ¿sí? Y por último, como sanción, que ya la vamos a ver. Bueno, tienen responsabilidad penal, eso no importa. Y vamos a hablar, a ver, un segundo. Bien, ya lo vimos, la clave de los socios no pueden atacar los bienes. Acá estamos. Vamos a hablar 2 minutos. Después vamos a hablar sobre el punto 3 el lunes que viene, el martes que viene. Vamos a hablar sobre el punto 4, nociones sobre el problema de la nacionalidad de las sociedades. Bien, a ver. Sociedades constituidas en el extranjero, régimen legal, sociedades en fraude a la ley. Las sociedades constituidas en el extranjero, a ver, como primer punto, las sociedades no tienen nacionalidad. ¿Está? Había una doctrina que hablaba que la sociedad tiene la nacionalidad de la persona, de sus socios. Está lo que era una cosa estúpida, porque si un argentino después le vende la sociedad a un brasilero, la sociedad va a cambiar de nacionalidad. ¿Está? Una doctrina que decía eso. Otra doctrina que tenía la nacionalidad era del lugar donde se constituía. Está, por ejemplo, tiene nacionalidad argentina, pero si después la llevo a Brasil, o si tiene sede social en Argentina y en Brasil, va a tener doble nacionalidad como la persona física. Bueno, una discusión abstracta. Lo que tienen que saber es que las personas jurídicas no tienen nacionalidad. Lo importante es qué ley le voy a aplicar. Y eso es lo que regula nuestra Ley General de Sociedades. ¿Está? ¿Qué ley voy a aplicar? Voy a aplicar la ley del lugar de su incorporación. ¿Qué es la ley del lugar de su incorporación? Es la ley del lugar donde se constituyó la persona jurídica. ¿Está? ¿Para qué? Para su existencia. Entonces, existe la persona, si la persona jurídica está constituida en Argentina,
La persona jurídica existe según las leyes argentinas. Vamos a un caso más práctico. Si la persona jurídica está constituida en Brasil y viene a actuar a Argentina, para yo saber si se constituye, digamos, si la persona jurídica está bien constituida, tengo que aplicarle la ley de Brasil porque está constituida en Brasil. ¿Cuándo quiere llamado constituida? Que esté, digamos, que el lugar donde se haya constituido y el lugar donde esté inscrito. Entonces, la sociedad está bien constituida y para eso tengo que ir a ver la ley brasilera. ¿Me está? Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer en Argentina? Solamente, por ahora, hacer actos aislados. ¿Qué es acto aislado? La ley no define qué es el acto aislado, perdón, pero es la posibilidad de que haga un solo tipo de acto, ¿está? Por ejemplo, no sé, venir acá y comprar un inmueble. ¿Es un acto aislado? Sí, es un acto aislado porque es uno solo. Ahora, cuando ese acto de comprar un inmueble se va repitiendo en el tiempo, ¿tá? Entonces ya dejó de ser un acto aislado. Y si deja de ser un acto aislado, ya nuestra ley específica empieza a requerirle una serie de inscripciones en Argentina para que pudiera actuar. O sea, ¿por qué ley se va a regir la sociedad extranjera? Por la ley del lugar de su constitución. ¿Qué va a poder, hacer en Argentina? Actos aislados. Cuando operar, puede ser una operación comercial. ¿Está? Una es un acto aislado. Cuando esa operación comercial comienza a repetirse en el tiempo, entonces la legislación argentina me va a empezar a solicitar diferentes inscripciones en el registro público. ¿Está? Que venga a inscribirse en Argentina, que designe un representante legal, que designe un domicilio, ¿está? Para que yo lo pueda ir a buscar ese domicilio. Bien. Último punto, sociedades en fraude a la ley. A ver, ¿qué son las famosas sociedades offshore? A ver, primer punto, quiero dejar un concepto en claro. ¿La sociedad extranjera es delito? No. ¿Está penada por la ley? No. ¿Está? Nada de eso. Todo lo contrario. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una sociedad en fraude de la ley argentina? Lo que no queremos, ¿está? Es que el argentino se vaya a Panamá a constituir la sociedad y que esa sociedad panameña venga, ¿está?, a trabajar o hacer acciones comerciales en el país. Porque en ese caso sí estoy cometiendo un fraude de la ley porque lo que estoy es esquivando la ley argentina porque la sociedad en cuanto a su existencia y su forma se va a regir por la sociedad panameña. ¿Sí? Entonces, si esa sociedad panameña fue creada específicamente o exclusivamente para hacer actos comerciales en Argentina, entonces debió crearse en Argentina. ¿Por qué hacen esto? Porque hay algunos sectores o hay algunos países que todavía son paraísos fiscales y que lo que implica es el anonimato de su socio. ¿Está? No sé quién es el socio. Cuando yo hago una sociedad anónima en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas, no sé quién es el socio de la sociedad, con lo cual hay una cuestión fiscal, ¿ok? Hay una cuestión fiscal. ¿Quién va a pagar ganancias por esa sociedad? ¿Sí? Si yo no sé quién es el dueño. Estamos entonces. ¿Cuál es la sociedad en fraude de la ley argentina? Esa sociedad que debería haber sido inscripta en Argentina porque su actividad comercial está en Argentina, o su principal actividad está en Argentina, y voy, la constituyo afuera, está en cualquier otro país, especialmente se da con aquellos países que son paraísos fiscales, y esa sociedad, la única actuación que tiene esa sociedad es actividad comercial en la República Argentina. Entonces ahí sí estoy haciendo un fraude a la ley. ¿En qué parte específica del fraude? ¿Qué parte específica de la ley? Cuando dice que la sociedad en cuanto a su existencia y su forma se tiene que regir por la ley en lugar de constitución. Si es una sociedad que debió haberse inscrito en Argentina, la existencia y forma se va a regir por la ley argentina. Si yo la constituyo en Panamá, la voy a regir en cuanto a su existencia y su forma en base a la ley panameña. Y ahí está el fraude que le hago a la legislación argentina. Ahora, ese es el único fraude. Todo lo demás, lo que hacen las sociedades extranjeras, de gente que vive afuera, que tiene trabajo afuera, etcétera, es totalmente legal y no está para nada sancionada por la ley, más allá de que ustedes
a veces puedan escuchar opiniones distintas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a lo que dimos? Yo acá les dejo mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna duda, me mandan algún mail sobre lo que dimos y le hago la devolución durante la semana. Si tienen alguna duda que les surge en la semana, si lo releen o lo que fuera, entiendo que no lo hacen hasta el momento del examen, también me mandan algún correo electrónico. Y si tienen alguna pregunta ahora, me la hacen, los escucho. Si no, yo los libero. ¿Eh? Faltando... Sí, Juan, te escucho. Entonces, sacar los libros. Yo te tengo que decir que más allá de que nosotros no cobramos porque tenemos cedido los derechos de Astrea, de la editorial, pero yo entiendo que lo debe circular por ahí el libro, de algún, ¿cómo se llama? Eh, Bueno, por eso, es la editorial Astrea, contáctense con algún alumno de derecho, debe estar en alguna... O sea, nosotros somos los autores del libro, no sé dónde se fotocopia porque es un delito, pero debe estar por ahí el libro, ¿me entendés?